El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué les cierran a los hombres el reino de los cielos? Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 23, primero de todo, es la franqueza de Jesús. Una franqueza que hemos olvidado, por lo que hoy se llama el políticamente correcto. O sea, ya parece que, bueno, eso no se puede decir, eso es una falta de respeto, con esto somos malcriados. Y son todas cosas verdaderas, ¿verdad? Tenemos que ser llenos de respeto y caridad hacia todos, pero no tenemos que olvidarnos la verdad. Sobre todo, no tenemos que olvidarnos de aquella verdad que a veces parece que lo hacemos por caridad. Es que no la decimos porque nos hace perder nuestros intereses. En el corazón del hombre a veces hay intereses que nosotros ni tampoco decimos a nuestra conciencia. Y por esto, a veces, nos quedamos callados, aunque delante de las más grandes injusticias. Jesús, cuando veía injusticias, no le importaba nada, que se hacía enemigos, que perdía su fama de ser querido delante de todos. Se lo echaba en cara, y los llamaba ciegos, los llamaba hipócritas. Hipócritas, hemos dicho, es esta palabra que viene del griego, hypocrites, que significa nada más que máscara. La máscara que se ponían al teatro, ¿verdad? Los actores. Esta la ponían también porque les ayudaba a que se escuchaba mejor, no tenían micrófono, ¿verdad? Como tenemos nosotros. Entonces aumentaba un poquito el sonido que salía de la boca. Pero también servía a cubrir y a dar al actor la cara, ¿verdad?, que tenía en la escena, así como había estado preparada. Bueno, a veces nosotros también tenemos esta máscara. Y quitarla es duro, ¿por qué? Porque tengo que mostrarme así como soy, con mis defectos. Los defectos que yo intento de esconder así bien para que los demás vean la parte mejor de mí. Pero la parte mejor de mí es una parte a veces falsa. ¿Cuánto sería mejor demostrarnos así como somos? De hecho, las personas más maduras que hay son las personas que no tienen miedo de mostrar ni tampoco sus defectos físicos o defectos del carácter,
hasta algunos son capaces admirablemente de reírse de sí mismos, ¿no? Estas son personas muy maduras. Se tiene que tomar ejemplo de estas personas que no le necesita de mentir sobre sí mismos. Y después Jesús habla de algunas hipocresías de los fariseos que dicen que le decían al pueblo que podían jurar sobre la ofrenda que está sobre el altar, más que sobre el altar, o sobre del oro que está en el templo, más que en el templo. Y Jesús dice que el altar hace sagrada la ofrenda, y por eso no tiene sentido de jurar sobre la ofrenda, porque el altar es lo que hace sagrada la ofrenda. De hecho, cualquier cosa ponemos sobre de este altar y la ofrecemos a Dios, aquí es donde se consagra, aquí es donde lo que ponemos en este altar se hace sagrado, ¿no? Y también este templo, ¿no? El templo es aquel que hace sagrado el oro que está dentro del templo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Un criterio muy importante en la vida espiritual, que hay cosas sagradas. Y estas cosas sagradas pueden pasarle esta sacralidad a lo que entra dentro de ellos, a lo que se acerca a ellos. Bueno, de hecho, nosotros también lo vemos. Bueno, primero de todo en la Biblia, ¿verdad? Cuando Moisés se acercó a esta zarza, ¿verdad? Donde había fuego, pero no se consumía. Y se acercaba, quería ver. Y la voz de Dios le dijo, quítate los zapatos porque estás en un lugar sagrado. ¿Por qué aquella arena, aquella tierra estaba sagrada? ¿Por qué? Porque había la presencia de Dios que lo hacía sagrado. Pero también nosotros, cuando nos acercamos a una persona santa, a una persona sagrada, cuando nos acercamos a un sacerdote santo, a un obispo, ¿verdad? O si, por ejemplo, a mí me pasó eso, cuando yo tenía 15 años, nos dijeron, estábamos estudiando, era por la tarde, y nos dijeron, estábamos ya en el seminario, y nos dijeron, cierren los libros porque hay Madre Teresa de Calcuta, está, en una iglesia aquí cerca. Entonces, hemos cerrado todo, hemos ido, ¿no? Estaba la iglesia toda llena. ¿Por qué? Porque había una persona santa, una persona sagrada, ¿no? Su santidad la hacía sagrada a esta persona. Solo el hecho de ser santa la hacía sagrada. Y todos nosotros, más que uno se acercaba, era como si uno agarraba esta sagralidad, esta santidad, ¿verdad? Entonces, hoy, mientras en el tiempo de los israelitas era muy importante el templo por esta razón. Porque Salomón construyó el templo para tener un lugar sagrado a donde ofrecer a Dios, donde tener el altar, a donde hacer las ofrendas a Dios. Hoy este templo no hay. Bueno, fue destruido muchas veces, pero la última vez de cuando lo destruyeron los romanos en el 70 después de Cristo, desde entonces ya no hay templo en Jerusalén. Hoy, si se van a Jerusalén, ven algo bonito ahí, que pero no es un templo, o por lo menos no es un templo ni judío ni cristiano. Hay un templo de los musulmanes. Por esto, al centro de Jerusalén ven esta cúpula, ¿verdad?, de la mezquita de Omar, ¿verdad? Entonces no hay templo. Y los judíos están todos no solo enojados, pero también lloran tanto que el muro que está al oeste de esta zona, a donde había el templo, este muro lo llaman el muro del llanto. Todos los judíos se acercan ahí hacen sus oraciones, sus rituales, todo lo que está en la tradición de los judíos. ¿Por qué? Porque es el lugar más cercano a donde un tiempo había el templo
de Jerusalén, ¿okay? Aunque ya no hay el templo, pero ahí estaba. Entonces el lugar más sagrado para ellos, aunque no sea aquel, pero estaba cerca. Hoy no hay templo entonces. ¿Y cuál es nuestro templo? El templo de hoy, ¿cuál es? Sí, nosotros tenemos tantas iglesias y las iglesias son claramente lugares sagrados a donde hay la presencia de Dios, pero nuestro templo verdadero es Jesús. La realidad, nosotros no necesitaríamos ni tampoco las iglesias. Uno podría celebrar, aunque sin la iglesia, aunque sin iglesia, porque lo único que cuenta es Jesús. Es Jesús el nuevo templo. De hecho, esto Jesús dice, llegará un tiempo en que ustedes podrán adorar a Dios en espíritu y verdad. Ya no necesita el tiempo. Por esto le dice a la samaritana, ni en este templo, ni a Jerusalén, sino en espíritu y en verdad podrán adorar a Dios. Nuestro nuevo templo espiritual es Jesús. De hecho, ahora vamos a recibir la comunión, porque estamos aquí físicamente, ustedes la recibirán espiritualmente. ¿Y qué sucede? Si es verdad que recibimos la comunión, entonces nosotros decimos, Jesús entra en mi corazón, ¿no? Pero es verdad también espiritualmente otra cosa. Espiritualmente no es que Jesús entra dentro de mí, porque Jesús es más grande que yo. La verdad espiritual es que yo entro dentro del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es el nuevo templo. Y sabemos el cuerpo de Jesús qué es. Es la reunión, la asamblea de todos los bautizados. Porque cuando uno se bautiza, entra a ser parte de ese gran templo, que es el cuerpo del Señor. Entonces, si uno quiere hacer la comunión, hay nada más que una condición. Y uno dice, ser en gracia de Dios. Sí, es claro. Pero no basta, ni tampoco eso. Para ser verdaderamente en gracia de Dios y para poder entrar en ese templo, que es el cuerpo del Señor, tienes que estar en comunión con todos los miembros del cuerpo. Uno no puede pensar de hacer la comunión con Jesús, pero no le habla a fulano, y odia a fulana, y a la otra ni le hace caso. ¿No puedes hacer la comunión? Sí, puedes recibir la hostia, pero no estás entrando en el templo de Jesús. Puedes entrar solo si estás en comunión con todo el cuerpo de Jesús. Y esto te hace sagrado también a ti. Es esto que santifica nuestro corazón y nuestra vida. Si no, es verdad lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, Mateo 23, para nosotros, si no somos ciegos y hipócritas. Bueno, eso no suceda hoy. Podamos quitarnos la máscara, perdonarles a todos de todo corazón y entrar en el templo, en el cuerpo del Señor, que es Jesús mismo.